El sol ardía con fuerza sobre las colinas áridas del norte de México. A lo lejos, el viento levantaba remolinos de polvo que parecían danzar con los espíritus del desierto. En medio de ese paisaje inhóspito, un grupo de 4 hombres avanzaba lentamente, guiados por la promesa de una fortuna perdida. El líder del grupo, Mateo Vargas, era un exmilitar endurecido por los años y las derrotas. Su mirada era fría, pero sus palabras siempre tenían el peso de la autoridad. A su lado caminaba Rafa Torres, un joven impulsivo y supersticioso, con una sonrisa fácil y un miedo profundo a lo desconocido. Detrás de ellos venía don Ernesto Salazar, un anciano arqueólogo obsesionado con las leyendas mayas y los tesoros prehispánicos. Cerrando el grupo estaba Camilo Duarte, un tipo callado, fuerte como una roca, cuyo pasado nadie conocía del todo. Llevaban días recorriendo la zona conocida como el Valle del Silencio, un lugar del que los lugareños hablaban con temor. Decían que el valle había sido maldito siglos atrás, cuando una tribu apache fue traicionada por los conquistadores. Desde entonces, quien osara profanar sus tierras terminaría desapareciendo, devorado por la propia tierra. No creo en maldiciones, gruñó Mateo mientras revisaba el mapa arrugado que llevaba en el bolsillo. Lo único que hay aquí es oro, y nosotros lo vamos a encontrar. Rafa escupió al suelo mirando a su alrededor. Pues el oro puede esperar, compadre. Esto no me gusta. Ni los pájaros cantan aquí. Don Ernesto sonrió, con esa calma de los hombres que han visto demasiado. El silencio es señal de respeto, muchacho. Tal vez el valle nos está observando. El grupo se detuvo frente a una formación rocosa que parecía la entrada de una cueva. La sombra que emanaba de su interior era tan densa que parecía tragarse la luz del sol. Camilo se adelantó sin decir palabra, encendiendo una antorcha. El fuego iluminó jeroglíficos tallados en las paredes, figuras humanas con rostros de serpiente y símbolos que ninguno de ellos había visto antes. «Aquí está», susurró don Ernesto, con los ojos brillando de emoción. «El templo del eco. Si la leyenda es cierta, el tesoro está adentro». Mateo dio un paso adelante y con una sonrisa apenas perceptible dijo: «Entonces entremos. Pero recuerden algo, hombres, lo que encontremos ahí dentro será nuestro secreto». Nadie respondió. Solo el sonido del viento, que soplaba como un lamento, acompañó su entrada al templo. Dentro, el aire era espeso y el olor a piedra húmeda mezclado con sangre vieja los envolvía. En el centro del túnel principal, un grabado mostraba a un hombre rodeado por otros que lo señalaban con cuchillos. Don Ernesto lo observó detenidamente. «Es un ritual de traición», murmuró. «La leyenda dice que quien rompa el pacto del valle será condenado a repetir su pecado eternamente». Rafa se persignó. «Pues esperemos no ser esos tontos». El grupo avanzó más adentro, sin saber que en ese preciso instante la cueva los había aceptado. Y también marcado. La oscuridad dentro del templo parecía viva. Cada paso que daban resonaba con un eco que no regresaba igual. Mateo sostenía su linterna con fuerza, mientras las sombras se retorcían en las paredes como si quisieran escapar. El aire se volvía más pesado con cada metro, hasta que el sudor les corría por la frente a pesar del frío. Don Ernesto caminaba al frente, con los ojos llenos de fervor académico y locura. «Miren esos símbolos», dijo tocando una pared tallada con figuras de serpientes y hombres decapitados. «Hablan de un pacto entre los dioses del valle y los hombres que quisieron tomar lo que no les pertenecía». Rafa bufó. «Ya empezamos con tus cuentos, viejo. Lo único que quiero es ver el oro». Camilo, que no había dicho palabra desde que entraron, se detuvo bruscamente. «Shh», susurró. ¿Lo oyeron? Un sonido distante, como un suspiro profundo, llenó el túnel. Era tan leve que casi podía confundirse con el viento, pero ahí estaba, un susurro humano, arrastrado, dolido, como si el templo mismo respirara. Mateo desenfundó su revólver, sus ojos fríos escudriñando la oscuridad. «Debe ser el aire atrapado, nada más», dijo con voz firme. «Avancen». Cuando finalmente llegaron al final del pasillo, la antorcha de don Ernesto iluminó una cámara inmensa. En el centro, una mesa de piedra cubierta de polvo y oro, monedas, joyas, ídolos, vasijas.
Todo brillaba bajo la tenue luz, como si el tiempo se hubiera detenido. Rafa se lanzó hacia el tesoro, riendo como un niño. «¡Por fin! ¡Somos ricos, carajo!» Pero Mateo lo detuvo con un movimiento brusco. «No toques nada todavía». El exmilitar observó alrededor. Las paredes estaban cubiertas con frescos que mostraban hombres siendo devorados por sombras, y una inscripción tallada en el suelo decía: «El oro del valle pertenece a los muertos». Don Ernesto sonrió, casi con tristeza. Los antiguos siempre advertían, pero los hombres nunca escuchan. Mateo, sin embargo, no creía en advertencias. «El oro es oro», dijo, «y los muertos están muertos». Y así dio el primer paso hacia la mesa y tomó una de las monedas. El aire cambió en ese instante. El fuego de las antorchas parpadeó con violencia y un murmullo, apenas audible al principio, se transformó en un coro de voces distorsionadas. Rafa soltó un grito y dejó caer el saco de monedas. «¿Qué fue eso?», exclamó. Camilo, pálido, señaló hacia la pared. Una sombra humana, sin forma definida, se proyectaba detrás de ellos, pero ninguno de los hombres estaba frente a la luz. Don Ernesto respiró hondo, su voz temblando. «El valle ha despertado». Un rugido profundo retumbó en las entrañas del templo. El suelo tembló, y las paredes comenzaron a resquebrajarse. Mateo empuñó su arma, aunque sabía que no serviría de nada. «¡Corran!». Los cuatro salieron disparados por el túnel, mientras detrás de ellos el tesoro caía en el abismo que se abría bajo sus pies. Al salir de la cueva, jadeando, vieron cómo la entrada se derrumbaba con un estruendo que hizo eco en todo el valle. Rafa cayó de rodillas, su respiración descontrolada. «¡Nos maldijeron! ¡Te lo dije, Mateo!». El líder lo miró con furia. «Cállate, nadie está maldito. Solo fue un maldito temblor». Pero don Ernesto lo miraba distinto, con una expresión sombría. «No, Mateo, no fue un temblor. El valle se defiende. Siempre lo ha hecho». Mateo se encendió un cigarro, temblando apenas. «Entonces tendremos que defendernos también». Lo que ninguno de ellos sabía era que al salir de la cueva, el valle no los había dejado ir del todo. En la distancia, entre las dunas y los cactus, una figura observaba. Un hombre de piel cobriza, cubierto con marcas antiguas, los seguía con una mirada cargada de siglos de odio. El guardián del valle había despertado el amanecer en el valle, tenía un silencio que dolía. El viento arrastraba polvo y ceniza, y los buitres giraban sobre las rocas esperando el olor de la muerte. Los cuatro hombres habían pasado la noche sin dormir, refugiados en una vieja choza abandonada junto al cauce seco del río. Mateo, con el cigarro entre los labios y la mirada perdida, mantenía su fusil apoyado en la rodilla. Rafa dormía por momentos, pero despertaba sobresaltado, gritando cosas que no recordaba haber soñado. Camilo, en cambio, apenas hablaba. Se limitaba a tallar una cruz de madera con su navaja. Don Ernesto observaba el horizonte, murmurando en voz baja antiguos nombres en náhuatl. «No podemos quedarnos aquí», dijo finalmente Mateo, rompiendo el silencio. «Hay que volver al pueblo antes de que alguien venga a buscar lo que escuchó anoche». Rafa se levantó bruscamente. «¿Y dejar todo ese oro ahí? Ni loco. Yo vi lingotes, Mateo. ¡Lingotes!». Don Ernesto negó con la cabeza. «Lo que viste no era oro. Era una ilusión. El templo nos mostró lo que deseábamos ver. Así es como el valle atrapa a los hombres». Rafa soltó una carcajada amarga. «¿Y tú qué sabes, viejo loco?». «Sé que el guardián ha vuelto, y que no descansa hasta que los intrusos paguen su deuda», respondió el arqueólogo, con un tono tan firme que nadie se atrevió a reírse. Mateo apagó su cigarro, se levantó y miró a todos con severidad. «Nos quedamos hasta el atardecer. Si no pasa nada, regresamos por el oro. Si algo raro ocurre, nos vamos y nunca más hablamos de esto». Nadie respondió, solo el viento, que soplaba con una voz que parecía repetir sus palabras. «Nunca más, nunca más». El sol cayó pesado sobre el valle. La luz dorada se filtraba entre los cactus, y el aire olía a hierro y polvo. Mateo y Rafa se separaron del grupo para buscar el sendero que conducía de nuevo a la entrada del templo. Mientras tanto, don Ernesto y Camilo quedaron atrás, junto a la choza. Fue entonces cuando escucharon los tambores. Un ritmo lento, grave, como si el corazón de la tierra latiera desde las profundidades.
¿Escuchas eso?, preguntó Camilo. Don Ernesto palideció. Son tambores funerarios. Nadie los toca desde hace siglos. De pronto, entre el polvo, apareció una figura a lo lejos. Era el mismo hombre que los había observado desde la distancia la noche anterior. El guardián. Su cuerpo estaba cubierto de pintura roja y negra, y en su mano llevaba un bastón tallado con cráneos de serpiente. Camilo retrocedió. «No puede ser real». Don Ernesto lo miró con ojos temblorosos. «Es real. Es el hijo del valle, uno de los últimos descendientes de los chichimecas. Juraron proteger el tesoro con su sangre». El guardián levantó su bastón y, sin pronunciar palabra, lo clavó en la tierra. En ese instante, el viento se detuvo. Las sombras se alargaron y los pájaros huyeron. Un zumbido grave llenó el aire. Camilo gritó, llevándose las manos a la cabeza. «¡Mi oído! ¡Mi oído!». El suelo tembló, y desde la arena comenzaron a surgir rostros tallados en piedra. Ojos sin vida, bocas abiertas en un grito eterno. El valle parecía despertar una vez más. Mateo y Rafa corrieron hacia ellos. «¿Qué demonios pasa?», gritó Mateo. Don Ernesto apenas podía responder. «Es el eco de los condenados, los que intentaron robar antes que nosotros». Mateo levantó su arma y apuntó al guardián, que no se movía. «¡Atrás, maldito!». Pero antes de apretar el gatillo, el guardián levantó la mano y murmuró algo en un idioma antiguo. La bala que salió del arma de Mateo se detuvo en el aire, giró y se incrustó en la pierna de Rafa. «¡Ah, mi pierna!», gritó el hombre cayendo al suelo. El guardián desapareció como humo. Solo quedó su bastón, clavado en la arena. Don Ernesto cayó de rodillas. «Ya no hay marcha atrás. El valle nos ha marcado». Mateo respiraba agitado, con la mirada perdida. «Entonces, que empiece la guerra». El viento volvió a soplar, trayendo consigo un olor a lluvia, tierra y muerte. Y el valle respondió con un trueno. La lluvia caía sobre los tejados de cobre de Santa Lucía del Valle, una pequeña ciudad escondida entre montañas y cafetales. Las luces del pueblo parpadeaban como luciérnagas cansadas, y el sonido de los truenos hacía vibrar las ventanas de las casas coloniales. Emiliano Cruz, empapado, caminaba bajo la tormenta con una botella de ron en una mano y un pequeño rosario en la otra. Su rostro, endurecido por los años, reflejaba cansancio, pero sus ojos seguían ardiendo con el fuego de quien aún guarda secretos que podrían quemar al mundo entero. Aquella noche volvió a escuchar los susurros. Eran las mismas voces que lo habían perseguido desde que salió de San Miguel del Desierto. Voces en un dialecto antiguo, mitad náhuatl, mitad español, que repetían una sola palabra: Cuyumari, el nombre del espíritu del espejo. Entró al bar del puerto, donde el humo del tabaco mezclado con la humedad creaba una niebla densa. Los marineros jugaban dominó, y una vieja radio sonaba con un bolero triste. Emiliano pidió una copa doble. «¿Otra vez tú, Cruz?», preguntó Mariela, la dueña del bar, una mujer de mirada feroz y manos marcadas por el trabajo. «Dijiste que no volverías». «Los muertos no me dejaron en paz», respondió Emiliano, sin levantar la vista. Mariela se cruzó de brazos. «¿Otra historia de tus fantasmas?». «Esta vez no son fantasmas. Es algo más antiguo, algo que no debió despertar». La mujer suspiró, sirviéndole otra copa. «Siempre dices eso antes de que todo se vaya al carajo». El hombre bebió de un trago y con voz baja añadió: «Esta vez tienes razón». Al amanecer, Emiliano subió hasta la iglesia vieja del pueblo. En el muro trasero, bajo capas de pintura descascarada, había un mural olvidado. Mostraba a hombres y mujeres siendo devorados por un sol negro, mientras una figura en el centro, idéntica a Emiliano, los miraba con una mezcla de tristeza y poder. «Lo pintaron hace más de un siglo», dijo una voz a su espalda. Era Padre Ramiro, un sacerdote joven con mirada inquisitiva. «Dicen que ese mural representa a un profeta maldito, un hombre que conoció la verdad detrás de los espejos». Emiliano se giró lentamente. «No es un profeta, es un aviso». El sacerdote frunció el ceño. «¿Aviso de qué?». Emiliano pasó los dedos sobre la figura central. «De que el reflejo no siempre te muestra a ti mismo. A veces, muestra a quien te está mirando desde el otro lado». El silencio se hizo espeso. Ramiro dio un paso atrás, murmurando una oración.
Esa noche, Emiliano partió hacia el desierto de los espejos, un lugar maldito que los lugareños evitaban desde generaciones. El aire era seco como ceniza, y la luna parecía un ojo blanco que lo vigilaba todo. En medio del desierto, encontró lo que buscaba, un espejo de obsidiana incrustado en una roca. No reflejaba la luz, parecía absorberla. Cuando se acercó, su reflejo sonrió antes que él. Kuyumari, susurró la voz desde dentro. No vine a hablar contigo, gruñó Emiliano. Pero ya lo estás haciendo, respondió el reflejo. Tú me abriste, tú rompiste el pacto. El viento se levantó con un rugido, la arena se arremolinó y figuras antiguas comenzaron a aparecer. Guerreros con máscaras de jaguar, mujeres con ojos de fuego, niños que cantaban en una lengua extinta. Todos lo miraban. Emiliano levantó su cuchillo ceremonial, el mismo que había usado años atrás para sellar aquel portal. Pero ya era tarde. El espejo se agrietó, y de su interior brotó un líquido oscuro como tinta que comenzó a extenderse por la arena. Cuando volvió a Santa Lucía, la ciudad estaba cambiada. El río se había vuelto negro. Los niños hablaban en sueños con voces ajenas. Los animales desaparecían al reflejarse en el agua. Mariela lo encontró en la plaza, mirando el cielo rojo del amanecer. ¿Qué hiciste, Emiliano? Abrí lo que nunca debía abrir. Ella lo abofeteó. Maldito seas, nos trajiste la muerte. Él no respondió. Solo le entregó el rosario. Si todo sale mal, reza por mí. Y si no, quema este lugar. El sol se escondía detrás de las montañas de piedra roja cuando Emiliano Cruz, cubierto de polvo y con la camisa rota, levantó la mirada hacia las ruinas del viejo templo. El viento soplaba desde el desierto, trayendo consigo un sonido que parecía un lamento, una voz que se deshacía entre los cactus y los huesos de animales secos. «Ya no estamos buscando oro», murmuró Emiliano, observando el mapa arrugado que llevaba en el bolsillo. «Ahora estamos buscando la verdad». A su lado, Rafael Méndez, el más joven del grupo, miraba con los ojos muy abiertos. «¿Y si la verdad no existe, Emiliano? ¿Y si solo encontramos muerte?» Emiliano lo miró con cansancio, pero también con una especie de resignación tranquila. «La muerte siempre está aquí, Rafa. En estas tierras, la muerte no te busca, te acompaña». Avanzaron entre las ruinas, donde las piedras estaban cubiertas de símbolos antiguos y cruces invertidas talladas por manos que ya no existían. En el centro, una figura femenina tallada en obsidiana parecía observarlos. Tenía ojos de fuego y una sonrisa que no pertenecía a este mundo. De pronto, Lucía Vargas, la arqueóloga del grupo, soltó un grito. «¡No toquen nada!», exclamó. «Estos símbolos son precolombinos, pero hay algo más. Están mezclados con rituales católicos. Es una fusión imposible». Rafael se burló, nervioso. «¿Y qué importa eso? El oro sigue enterrado ahí abajo». Lucía lo fulminó con la mirada. «Ese oro no es bendición, es una ofrenda. Y tú no entiendes lo que significa romper una ofrenda». Mientras discutían, Emiliano notó que el suelo bajo sus pies vibraba levemente. Una sensación metálica, como si algo respirara bajo la tierra. Clavó su machete en la arena y observó cómo el metal temblaba. «Algo se mueve aquí», susurró. Entonces lo escucharon. Un sonido grave, profundo, como si el desierto exhalara. Y luego una voz. No humana, no completa. «El que roba lo sagrado será devorado por lo eterno». Lucía retrocedió. Rafael palideció. Emiliano, sin embargo, dio un paso adelante. «Ya basta de mitos», dijo con firmeza. «He visto la muerte antes, no me asusta». Golpeó la piedra del altar con su machete. Un crujido estremeció el aire. El suelo se abrió bajo ellos y una luz dorada, viscosa, comenzó a brotar desde las grietas. No era oro, era algo que se movía. Una sustancia viva, espesa, que trepaba por las botas de Rafael. «¡Emiliano, se me pega!», gritó intentando arrancársela, pero era tarde. La masa dorada se extendió, subiendo por sus piernas, cubriéndolo como una segunda piel. Lucía intentó ayudarlo, pero una fuerza invisible la empujó hacia atrás. «¡No lo toques!», gritó Emiliano sujetándola. La sustancia dorada envolvió completamente a Rafael. Su cuerpo brilló por un instante, y luego se desmoronó en polvo dorado.
Silencio. Solo el eco del viento. Lucía cayó de rodillas temblando. Te lo dije. No era oro. Era su maldición. Emiliano observó la sustancia dorada que aún se movía lentamente hacia el altar. Por primera vez sintió miedo de verdad, porque comprendió que no estaban en busca de un tesoro, sino que habían despertado algo que llevaba siglos esperando. Y ese algo ya los había marcado. El viento cambió de dirección. Desde la lejanía, un silbido recorrió el valle como si 1000 voces rezaran al mismo tiempo. Lucía levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Emiliano, ¿qué vamos a hacer ahora? Él guardó silencio un momento, mirando el horizonte teñido de sangre. Seguir adelante, dijo con voz ronca. Si este mal fue despertado por nosotros, entonces nosotros mismos lo vamos a enterrar. Y mientras el sol desaparecía del todo, la sombra de Emiliano Cruz se alargó entre las piedras, más oscura, más pesada, como si ya no le perteneciera del todo. La noche cayó sobre el valle con un silencio antinatural. No había grillos, ni viento, ni siquiera el ulular de los búhos, solo la respiración contenida de la tierra. Emiliano Cruz encendió una antorcha improvisada con un trozo de tela y aceite viejo. Su rostro, iluminado por la llama, mostraba el cansancio de los que ya habían visto más de lo que un hombre debería ver en una vida. Lucía caminaba detrás de él, abrazándose los brazos, temblando. No debimos venir aquí, susurró ella. No después de lo que le pasó a Rafael. Emiliano no respondió. Sabía que no había vuelta atrás. El mapa que llevaban, aquel que había encontrado en los archivos olvidados del convento de San Ignacio, no mostraba solo un tesoro. Mostraba una historia enterrada, una historia de traición, sangre y dioses que nunca fueron del todo olvidados. Avanzaron hacia una cueva al pie de la montaña. En la entrada, una serie de cráneos antiguos estaban incrustados en la roca, con piedras preciosas en los ojos. Lucía se detuvo, horrorizada. Esto no es obra de conquistadores, es anterior a ellos. Emiliano asintió. Los apaches del sur hacían rituales aquí, pero esto es algo más antiguo que la palabra apache. Al entrar, el aire cambió. La temperatura bajó, el fuego de la antorcha chispeó, y una voz, suave como un suspiro, los llamó desde el fondo. Emiliano. El hombre se tensó. Reconocía esa voz. Era la de Rafael. No, no puede ser, murmuró Lucía llevándose las manos al rostro. Lo vimos morir. Pero la voz continuó, más clara, más cercana. Ven, hermano, no tengas miedo. Aquí hay luz y oro para todos. Emiliano avanzó con paso firme, aunque el miedo le pesaba en los huesos. Rafa, si eres tú, muéstrate, gritó hacia la oscuridad. Muéstrate, maldita sea. Un brillo dorado respondió desde las profundidades. De la sombra emergió una figura, o algo que alguna vez fue una figura humana. Era Rafael, pero su piel estaba cubierta de una capa metálica que se movía, como si respirara. Sus ojos brillaban con un resplandor hueco. Lucía gritó. Emiliano apuntó su machete. ¡No te acerques! Rafael sonrió. No entiendes, Emiliano. El oro no es una maldición, es un regalo. Nos vuelve eternos. Su voz era doble, una humana y otra, más profunda, resonando como un eco de otra dimensión. El cuerpo de Rafael se desmoronó parcialmente, y de las grietas en su piel brotó la misma sustancia dorada que lo había consumido. Lucía cayó de rodillas, rezando en voz baja. Emiliano retrocedió, sintiendo que el aire se volvía denso. El oro vivo comenzó a reptar hacia ellos como si los oliera. ¡Corre, Lucía!, gritó él. Ella se levantó y corrió hacia la salida, mientras Emiliano se quedaba atrás, golpeando la masa dorada con su machete. Cada golpe desprendía chispas, y el metal parecía gritar, vibrar, como si tuviera conciencia. Finalmente logró escapar, saliendo de la cueva mientras el suelo temblaba. Una explosión de luz dorada iluminó el valle entero, y una columna de fuego se elevó hacia el cielo. Lucía lloraba, mirando el resplandor. ¿Qué era eso? ¿Qué hiciste? Emiliano respiró con dificultad, manchado de sangre y arena. Desperté algo que llevaba siglos dormido, dijo. Algo que no quiere ser encontrado. El eco de los gritos aún resonaba en las montañas.
Pero poco a poco el silencio regresó. Un silencio que no era paz, sino advertencia. Emiliano miró sus manos. Tenía pequeñas manchas doradas en la piel. Brillaban bajo la luz de la luna. Lucía lo vio y retrocedió un paso. Emiliano, tú también. Él la miró con ojos cansados. Lo sé. El viento del desierto sopló una vez más, levantando polvo y ceniza. Y entre el polvo, las voces del valle susurraron su nombre, como si el propio infierno lo reclamara. Emiliano Cruz. Él cerró los ojos y dijo en voz baja, si el oro me quiere, tendrá que pelear por mí. El amanecer llegó con un cielo rojizo, como si la tierra misma hubiera sangrado durante la noche. Lucía y Emiliano caminaban entre las ruinas del valle, con los rostros cubiertos de polvo y miedo. Detrás de ellos la montaña aún ardía débilmente, y un humo dorado se elevaba hacia el horizonte. No podemos quedarnos aquí, dijo Lucía, mirando hacia atrás. Ese lugar no es humano. Emiliano no respondió. Tenía la mirada fija en sus manos, donde el brillo dorado seguía expandiéndose como una enfermedad silenciosa. Cada día su piel se volvía más fría, más dura, más ajena. No me mires así, Lucía, murmuró él. No me estoy muriendo, solo estoy cambiando. Lucía dio un paso atrás. Eso no es vida, Emiliano. Eso es una maldición. El hombre rió, una risa seca, sin alegría. ¿Y qué esperabas? Pasamos la vida buscando oro, Lucía. Oro en la tierra, oro en las tumbas, oro en los sueños. Al final, el oro nos encontró a nosotros. El viento sopló con fuerza, levantando un torbellino de arena. Entre el ruido del viento se escuchó una voz antigua, profunda, que no venía de ningún lugar visible. El hombre que roba al sol se convierte en sombra. Lucía se arrodilló rezando. Dios mío, ¿qué es eso? Emiliano miró alrededor. No es Dios, es algo más viejo. Del suelo comenzaron a surgir figuras. Eran estatuas, o quizás cuerpos petrificados, cubiertos de oro. Tenían rostros deformes, algunos humanos, otros animales. Todos parecían mirarlos, como jueces silenciosos. Fuiste elegido, Emiliano Cruz, susurró la voz. Rompiste el sello del Valle del Sol. Has despertado a los guardianes. El aire se volvió pesado. El suelo tembló. Del centro de las ruinas emergió una figura colosal. Un guerrero con un casco hecho de huesos y plumas, el pecho cubierto por placas de jade y oro líquido que se movían como serpientes vivas. Lucía gritó. «¡Es el dios del sol! El que los ancestros llamaban Tonatiuh». El gigante miró a Emiliano con ojos de fuego. «Ha robado mi esencia. Ahora tu cuerpo será mi templo». Emiliano sintió un dolor insoportable recorrerle las venas. El oro en su piel comenzó a brillar con intensidad. Gritó, cayendo de rodillas, mientras su cuerpo ardía por dentro. Lucía corrió hacia él, tratando de sujetarlo. «Resiste, por favor. Lucha». Pero cuando lo tocó, su mano se quemó. El oro en el cuerpo de Emiliano se extendió como una llama viva. Su rostro se distorsionó. Su mirada se volvió dorada. Por un momento, Lucía creyó ver en sus ojos una chispa de humanidad. «Lucía», susurró él, «corre, antes de que me convierta en lo que ellos quieren». Ella negó con lágrimas. «No puedo dejarte». El dios habló una última vez. El que desafía a los dioses debe ofrecer su alma como pago. El suelo se abrió bajo ellos, revelando un abismo de luz incandescente. Lucía retrocedió. Emiliano, temblando, la miró una última vez. «Si alguna vez vuelves aquí, no busques oro, busca mi nombre». Y se lanzó al abismo. La luz lo consumió todo. El valle tembló. Las estatuas se desmoronaron y un silencio sepulcral cubrió la tierra. Lucía cayó de rodillas llorando. El sol salió entre las nubes, más brillante que nunca, pero su luz tenía un tono rojizo, casi sangriento. Días después, los aldeanos de Santa Lucía hablarían de un nuevo amanecer. Dicen que cuando el sol toca las montañas del Valle Maldito, puede verse la silueta de un hombre caminando dentro de la luz, con la piel de oro y los ojos tristes. Y cuando el viento sopla desde el desierto, aún puede oírse su voz entre los ecos del valle. El oro no era un tesoro, era una prueba. El amanecer en la sierra de Michoacán teñía de oro las hojas húmedas del cafetal. Santiago el Jaguar, Morales,
Con la camisa aún manchada de la última batalla, observaba desde una colina el valle donde todo había comenzado. El aire olía a pólvora, tierra mojada y venganza contenida. Habían pasado 3 días desde que derribó el helicóptero del cártel rival. 3 días en los que no durmió, ni comió más que un pedazo de pan y café frío. El ruido de los motores todavía resonaba en su cabeza, como si el eco del infierno siguiera persiguiéndolo. Pero esa mañana no había tiempo para la culpa. Hoy se decide todo, murmuró, apretando el colgante que colgaba de su cuello. Una garra de jaguar, símbolo de fuerza y destino. Detrás de él, el grupo leal, unos 15 hombres curtidos por el monte, lo seguía en silencio. Entre ellos estaba Marisol, la única que podía mirarlo sin miedo. Su mirada oscura decía más que 1000 palabras. No vuelvas atrás. El plan era arriesgado, casi suicida. El Cártel del Sol había tomado control del puerto y pretendía enviar un barco cargado con armas hacia el norte esa misma noche. Santiago sabía que si ese envío salía, todo su esfuerzo, toda la sangre derramada, habría sido en vano. Entramos por la costa, sin ruido, ordenó. Si alguien dispara antes de mi señal, se queda en el monte. ¿Y si no salimos vivos?, preguntó un joven, apenas 20 años. Santiago sonrió con cansancio. Entonces el mar nos recordará, compadre. Y eso ya es más de lo que muchos pueden decir. Al caer la noche, el grupo descendió entre manglares, cubiertos por el manto de las luciérnagas. Los perros ladraban a lo lejos. Los motores de los camiones vibraban en la distancia. Santiago observó a través de los binoculares. En el muelle había una veintena de hombres armados, algunos riendo, otros vigilando con frialdad. El barco Santa Lucía brillaba con sus luces encendidas, como un monstruo dormido. «Es ahora o nunca», susurró Marisol, cargando su fusil. «Ahora», dijo él. Los primeros disparos rompieron el silencio como un trueno. El caos se desató. Gritos, balas, fuego. Santiago avanzó entre los contenedores, esquivando chispas y metralla, hasta llegar a la pasarela principal. Allí lo esperaba su enemigo, el doctor, el cerebro del Cártel del Sol, con su traje blanco impecable y una pistola cromada en la mano. «Sabía que vendrías, Jaguar», dijo con voz serena. «Siempre fuiste demasiado sentimental». «Y tú demasiado confiado», respondió Santiago. Ambos dispararon casi al mismo tiempo. Una bala rozó el brazo del jaguar. La otra destrozó el hombro del doctor, que cayó de rodillas. «Esto no termina aquí», gruñó el hombre, escupiendo sangre. «No, termina allá», dijo Santiago, apuntando hacia el mar. El jaguar empujó al doctor hacia el borde del muelle. El cuerpo cayó al agua con un sonido hueco, devorado por la oscuridad. El barco, mientras tanto, ardía en llamas. Las llamas se reflejaban en el rostro de Santiago, y por un momento pareció que todo el infierno bailaba frente a él. Horas después, ya con el sol de madrugada filtrándose entre los árboles, Marisol se acercó al jaguar. «¿Y ahora qué?», preguntó. Santiago miró el horizonte, donde el humo se desvanecía lentamente. «Ahora», dijo con voz baja, «ahora empieza lo más difícil, aprender a vivir sin guerra». Marisol sonrió levemente. «¿Y crees que puedas?». Él no respondió. Se limitó a caminar hacia el río, donde el agua reflejaba su rostro cansado. En su mirada había algo nuevo, algo que nunca antes había tenido. Paz. El jaguar se quitó el colgante y lo lanzó al agua. Lo vio hundirse, llevándose con él el pasado, los fantasmas y los nombres que ya no quería recordar. Por primera vez en años, respiró sin miedo. El viento sopló desde el este, trayendo el olor del mar y el rumor de una nueva vida. Y mientras el sol ascendía sobre los montes de Michoacán, Santiago Morales desapareció entre la bruma, dejando atrás la leyenda del jaguar, para siempre.